esquema que tenemos acá, observen la posición del eje neutro de la sección transversal, observen la posición del eje neutro, observen que pasa por el centroide, y observen que acá está dibujado en perspectiva, además una perspectiva del estado de tensiones. Ustedes recuerdan que el eje neutro es el lugar geométrico donde los puntos, donde esos puntos no están sometidos a tensiones de atracción ni de compresión, sino que allí las tensiones son cero. Por esto es que este eje neutro divide las zonas donde se producen tensiones normales de compresión, fíjense acá, menos 1062 psi, divide el eje neutro las zonas de tensiones de puntos sometidos a tensiones de compresión y puntos sometidos a tensiones de tracción, más 1062 psi. Observen la posición del eje neutro y fíjense qué distinta es esta posición respecto de lo que hemos venido teniendo en nuestros ejemplos de un eje neutro que era paralelo a las caras de la sección transversal, ¿cierto? A la arista de la sección transversal, de forma tal que este eje neutro no es paralelo. Observen que está oblicuo, completamente oblicuo, bueno, y esto se debe a que se produce flexión asimétrica. Nosotros vamos a ver, disculpen un momentito, sí, vamos a ver nosotros a qué se debe, en principio, una forma básica de tratar de interpretar a qué se debe esta diferencia entre lo que hemos venido estudiando hasta el momento, que lo que nosotros hemos venido estudiando hasta el momento es este esquema que tenemos acá a la izquierda. Lo que hemos estudiado hasta el momento es una flexión simple o flexión recta. Flexión simple o flexión recta. Eso es lo que hemos venido estudiando. Vamos a hacer unos pequeños agregados en esta figura para tratar de interpretar lo que era la flexión que hemos estudiado, que era una flexión simple o recta. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Lo que nosotros teníamos era que si nosotros consideramos el eje vertical de la sección transversal, que es un eje Y, ¿cierto? Consideramos este eje Y, y consideramos el plano que este eje Y forma con el eje longitudinal X, que viene por acá, el eje longitudinal X, esos dos ejes, ¿cierto?, constituyen un plano que nosotros podemos llamarle que para la viga, este plano es un plano que contiene las cargas. Fíjense, vamos a hacer una línea por acá y vamos a poner, por ejemplo, que sobre esta viga hay cargas perpendiculares al eje que producen momentos flectores. Estas cargas que están acá, ¿cierto?, contenidas en el plano de carga, una carga P1, una carga P2, en fin, distintos valores, distintas cargas concentradas, distribuidas, en fin. Bueno, estas cargas están contenidas en este plano, que es un plano de carga, y ese plano de carga, observen por favor este detalle, este plano de carga tiene una intersección con el plano de la sección transversal, que es este eje Y. Observen que ese eje Y que tenemos ahí, si nosotros vemos la sección transversal de frente, ¿cierto? Una sección transversal de frente, ¿cierto? El eje Y es un eje como este, el eje Y, ¿cierto? Y ese eje Y, si ustedes se fijan, para una sección rectangular, observen que ese eje Y es coincidente con uno de los ejes principales de inercia de la sección rectangular. Una sección rectangular tiene estos ejes Y y Z, que son los ejes principales de inercia. Recuerden, deberíamos repasar, digamos, que lo que son principales de inercia, ¿cierto? Una sección rectangular como esta, bueno,
son ejes que pasan por el centroide y además son ejes de simetría. Observen que estos ejes Z e Y pasan por el centroide y además son ejes de simetría. Por lo cual son ejes principales de inercia. ¿Y qué son ejes principales de inercia? Aquellos ejes para los cuales esta sección tiene los máximos y mínimos momentos de inercia. Esos son los ejes principales. Y el plano de carga tiene una traza con el eje, con el plano de la sección, que es esta es la traza, esta que estoy señalando acá vertical, y esa traza es coincidente con uno de los ejes principales de inercia de la sección. Por eso es que en ese caso se produce flexión simple o recta. Cuando eso sucede, que el plano de carga coincide con uno de los ejes principales de inercia en la sección, cuando eso sucede, el vector momento, que representa el momento flector actuante en la sección, el vector momento es un vector, estoy señalando la flexión, estoy señalando el cuerpo del vector, el módulo, bueno, es un vector que coincide con el otro eje principal. Entonces, fíjense acá. Plano de carga es esto que tengo acá vertical, ¿cierto? Esto es el plano de carga, que es coincidente con uno de los ejes principales de inercia. Y el vector momento, que lo tengo acá, el momento, M, coincide con el otro eje principal. Esto, cuando sucede esto, se trata de una flexión simple o recta. En este caso, esta flexión asimétrica que tengo en este esquema que tengo a la derecha, observen que el eje neutro, fíjense, que no coincide con los ejes principales de inercia de la sección. Para una sección rectangular, este es uno de los ejes principales y el otro eje principal es este para una sección rectangular, ¿cierto? Son los ejes que pasan por el centroide y son ejes de simetría. Bueno, fíjense que el eje neutro no coincide con uno de los ejes principales, con ninguno de los dos. Por eso es que esto es una flexión asimétrica. Mientras que aquella, esa era una flexión sin flexión. Bueno, nos vamos a dedicar en esta a estudiar este tema que es flexión asimétrica. Bien, veamos. Flexión asimétrica. Vigas, vamos a dar en este caso, flexión asimétrica en vigas doblemente simétricas, con carga oblicua. ¿A qué se refiere con viga doblemente simétrica? Se refiere a que observen acá la sección de la viga, puede ser una sección rectangular, por ejemplo. Doblemente simétrica significa que respecto de este eje es un eje de simetría de la sección, este otro eje también es un eje de simetría. Por eso es que es una viga doblemente simétrica. Esta viga doblemente simétrica acá está sometida a cargas oblicuas. Fíjense, esta carga que está acá, P, no coincide con uno de los ejes principales, tampoco coincide con el otro de los ejes principales, sino que es una carga que está así, oblicua. ¿Cierto? La carga P, ¿cierto? La carga P, ustedes pueden ver acá, esta carga en perspectiva, bueno, se ve que forma con el eje de las Y, en este caso, forma un ángulo θ. Pero observen, por favor, que la carga P está contenida en el plano, a ver, lo voy a señalar acá, al eje, este eje horizontal. ¿Qué eje es el eje horizontal este? El eje horizontal es el eje Z, o sea, el eje Z de esta sección, ¿cierto? Entonces, la carga P está contenida en el plano, que es el plano, observen que este es el eje vertical, este es el eje Y. Entonces, la carga P está contenida en el plano ZI. La carga P. No está fuera de ese plano, está contenida en ese plano, la carga. Bien. Perfecto. Entonces dice acá, analicemos este problema por el método de superposición. Descomponemos P según los ejes Y y Z. Observen que a la fuerza P se la puede descomponer. Fíjense, esta es la fuerza P, esta que está acá, este vector que está, ¿cierto?, oblicuo. Ese vector, que es la fuerza P, se puede descomponer en una
P sub I, ¿cierto? Proyectando sobre el eje Y, y en una P sub Z, proyectando sobre el eje Z. ¿Cierto? Entonces dice acá, descomponemos P según los ejes Y y Z. P por el coseno de θ, fíjense que el ángulo θ es este es el ángulo θ acá, por lo tanto, P por el coseno de θ es igual a P sub I, y P por el seno de θ es igual a P sub Z. Los momentos que producen estas componentes son, a ver por favor, acá sigamos manteniendo mucha atención, los momentos que esta fuerza, que la voy a dibujar acá en perspectiva, acá estaría en perspectiva, estaría la fuerza P sub Z, ¿cierto? Disculpen, P sub I, es la fuerza vertical, P sub I. Y proyectada esta fuerza P sobre el eje de la Z, tengo P sub Z, acá, ¿cierto? Acá tengo P sub Z. Bien, P sub Z. Bien. A ver, yo quiero calcular qué momento producen estas fuerzas descompuestas, o sea, las componentes rectangulares de P, que es P sub I y P sub Z, qué momento producen estas fuerzas respecto, por ejemplo, de esta sección que está acá. De esta sección que tiene su propio eje Z, tiene su propio eje Y, ¿cierto? Acá, ¿cierto? ¿Qué momento produce estas dos fuerzas? Observen que estas dos fuerzas que estoy señalando acá están en la sección extrema. Esta es una viga en voladizo. Esa viga en voladizo está empotrada en la sección A. Acá tenemos esta sección que está intermedia en una coordenada X. A esa sección le llamemos S, a esa sección. Y a esta sección, que es la extremo del voladizo, le llamemos la sección, le vamos a llamar sección B. Quiere decir que yo tengo que la viga es empotrada en la sección A, acá está empotrada en la sección A, acá en el extremo tengo aplicada una carga P, que yo como la estoy viendo de costado, la veo la carga P así, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo a la carga P acá así, y aquí tengo una sección S. Esta sección S es aquella que está dibujada en línea de trazo. Fíjense las coordenadas como están. L es la longitud de la viga, por lo tanto L es toda esta distancia. Esto es L, la longitud de la viga. Mientras que la sección S está ubicada con un sistema de referencia que parte desde el empotramiento. O sea que la sección S se ubica a una distancia X, que es esta. ¿Cierto? Fíjense, acá es donde se ubica la sección S, a una distancia X como esta. Bien. Si nosotros nos preguntamos qué momento produce una carga P, que a su vez la descomponemos en sus dos componentes rectangulares, P sub I y P sub Z, respecto de la sección S, observen que la distancia a la que está la fuerza P respecto